¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Les habla Toño Pérez y el día de hoy vamos a repasar un poco lo que son la suma de las fracciones. La suma de fracciones es un procedimiento matemático que generalmente nosotros vamos a encontrar en nuestros problemas no solo de matemáticas elementales, sino en los problemas de la vida diaria. Es muy frecuente que nosotros tengamos la necesidad de sumar diferentes tipos de fracciones y el objetivo como tal de este video es que repasemos y o entendamos los métodos más adecuados para efectuar estas operaciones. Bien, para empezar, digamos que la suma de fracciones podríamos dividirla en dos grandes casos. Existen varias formas en las cuales podemos presentar esta operación, pero de manera general yo creo que podríamos hablar de dos casos. El caso 1, en el cual las fracciones que se van a sumar tienen el mismo denominador. Por ejemplo, tenemos casos como la suma 2 séptimos más 6 séptimos, en la cual, como ustedes pueden observar, ambas fracciones tienen el mismo denominador, en este caso el número 7. Otro ejemplo lo tenemos en la suma, en este caso ya de tres fracciones, de 55 18avos más 22 18avos más un 18avo. Al igual que en el caso anterior, la característica principal es que tenemos el mismo denominador. Y también nos podemos encontrar algunas expresiones un tanto ya más complicadas, en las cuales tenemos números mixtos, como en el caso de la fracción que estoy colocando en pantalla, en el cual tenemos una fracción, 5 octavos, una fracción propia, y después tenemos un número mixto. Poco a poco veremos cómo pueden resolverse este tipo de operaciones. Con todo, este es el caso más sencillo. Tenemos un segundo caso general en el cual tenemos fracciones que tienen diferente denominador. Este tipo de caso es un poco más complicado y requiere una serie de métodos un poquito más complicados, sin que sean en extremo complicados, que las que se refieren a las que solo tienen el mismo denominador. Ejemplos de este tipo de sumas nos encontramos aquí uno muy sencillo, la fracción 2 cuartos más 1 medio, como ustedes pueden observar, tenemos diferentes denominadores en nuestra suma. Otro ejemplo lo encontramos en la fracción 252 500avos más un séptimo más un noveno. Como podemos observar, aquí ya tenemos tres números, tenemos una fracción bastante grande, otras dos fracciones un poquito más pequeñas y además todas tienen un denominador diferente. Un par de ejemplos más que podemos hablar de este caso es cuando, por ejemplo, tenemos suma de cantidades fraccionarias con números mixtos. Aquí podemos observar cómo tenemos 21 octavos, 2 enteros un 32avo y 10 enteros un medio. Los tres están sumando y como podemos observar, no solo estamos hablando de fracciones con diferentes denominadores, sino que también estamos involucrando a cantidades enteras, en este caso representadas por dos fracciones mixtas. Y un último ejemplo de los que podríamos resolver con el caso en el cual tenemos diferente denominador, lo tenemos en esta última suma, en la cual tenemos suma de una fracción, de un quebrado mixto o una fracción mixta y de un número entero. Poco a poco veremos cómo resolver todo este tipo de operaciones. Entremos pues a la resolución de nuestros dos casos. Primero veamos el caso más sencillo, que es aquel en el cual tenemos una suma en la cual las fracciones que se van a sumar tienen el mismo denominador. Vamos a escribir aquí la regla y poco a poco lo vamos a ir desarrollando. La regla en general nos dice que para sumar fracciones que tengan el mismo denominador, lo que tenemos que hacer es conservar el denominador y sumar los numeradores. Al resultado que obtengamos deberemos simplificarlo en caso de que sea posible y de la misma manera, si hubiera enteros habrá que hallarlos. Vamos a verlo en detalle para que no se nos quede con la idea de que es confusa la regla, de manera que entremos con nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos pide que sumemos las fracciones 2 séptimos y 1 séptimo. Estas dos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es expresar precisamente lo que nos está indicando nuestro enunciado. De manera que la suma de 2 séptimos más 1 séptimo se expresa de la siguiente
forma. Ok. Siguiendo nuestra regla, lo único que tenemos que hacer es conservar el denominador, es decir, el número 7, y sumar los numeradores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una vez que tenemos aquí nuestra expresión, vamos a trazar una línea, que es la que nos divide al numerador del denominador, y vamos a conservar nuestro denominador. Como nos damos cuenta en nuestra expresión, nuestro denominador es el número 7, y es el que colocaremos acá. Y lo único que tenemos que hacer, como nos dice también la regla, es sumar los numeradores. Por tanto, vamos a colocar aquí arriba nuestros dos numeradores y los sumaremos. Entonces tenemos 2 más 1. Esta es una suma muy sencilla y sabemos que 2 más 1 nos da 3. Y conservaremos nuestro denominador, que para nuestro ejemplo es el número 7. Fácil, ¿no? Es sumamente sencillo este caso. Lo único que tenemos que hacer es conservar, como dice la regla, el denominador. Dejamos nuestra línea larga, la que nos va a dividir el numerador del denominador, y sumaremos nuestros numeradores para obtener el resultado. Vamos a expresarlo ya de manera completa y decimos entonces que 2 séptimos más 1 séptimo es igual a 2 más 1 en el numerador, el denominador conservamos al 7 y el resultado es 3 séptimos. Fácil y sencillo, ¿no? Bien, hagamos un segundo ejemplo. Ahora sumaremos estas tres fracciones: 3 cuartos, 7 cuartos y 2 cuartos. Al igual que en el ejemplo anterior, colocaremos nuestra suma aquí en la parte de abajo. Bien, entonces tenemos 3 cuartos, 7 cuartos y 2 cuartos. Y seguiremos los mismos pasos que hicimos con el ejemplo anterior. Colocamos nuestra línea, nuestro denominador, que es el mismo para ambos. Aquí permítanme, hay un pequeño errorcito, vamos a borrarle acá. Ok, nuestro denominador entonces es el número 4, al ser una suma en la cual el denominador es el mismo para todos, y procederemos en la parte de arriba a sumar nuestros numeradores. 3 más 7 más 2. Colocamos nuestro signo igual y realizamos nuestra operación. 3 más 7 más 2 nos da 12 y nuestro denominador será 4. Por lo tanto, nuestro resultado será 12 cuartos. Ahora bien, vamos a observar que la regla nos dice que al resultado debe simplificarse y en el caso de que hubiera enteros los hay. En este caso, ¿cómo sabemos nosotros que hay un número entero? Si ustedes recuerdan algún video anterior, si no por ahí les voy a dejar la descripción, en el que hablaba de fracciones, en aquellas fracciones en las cuales el numerador sea mayor que el denominador, como en el caso actual, estamos hablando que existen números enteros. Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular esos números enteros? Pues bueno, recordemos también de ese video, les sugiero que lo vuelvan a revisar, que finalmente una fracción nos está representando una división, en este caso la división de 12 entre 4. Si nosotros hiciéramos esa división, obtenemos que 12 entre 4 nos dará el número 3. ¿Sí? Vamos aquí a marcar mejor el entre para que se vea mejor. Por lo tanto, nuestro resultado es un entero, que en este caso es el número 3. Representando entonces toda nuestra operación,
tenemos 3 cuartos más 7 cuartos más 2 cuartos. Conservamos nuestro denominador 4 y sumamos nuestros numeradores. 3 más 7 más 2 nos da 12 y tenemos 12 cuartos. Sabemos que 12 cuartos es lo mismo a dividir 12 entre 4 y sabemos que la división 12 entre 4 nos dará el número 3, terminando así nuestra operación. Y bien, para terminar con este caso, que es el más sencillo, hagamos una última suma. En este caso sumaremos las fracciones 2 séptimos, 1 séptimo y 6 séptimos. Al igual que en el caso anterior, o que en los dos ejemplos anteriores, perdón, colocaremos nuestra expresión y procederemos a resolverla. Nuevamente tenemos aquí la suma de estas tres fracciones. Coloquemos nuestra línea y observemos nuevamente que tenemos el mismo denominador. Por lo tanto, lo vamos a conservar y lo colocamos en la parte de abajo. En la parte de arriba realizaremos la suma de los numeradores, que en este caso es 2 más 1 más el número 6. Realizando las operaciones, tenemos que 2 más 1 más 6 nos dará el número 9, siendo nuestro resultado 9 séptimos. Ahora bien, al igual que en el ejemplo anterior, nuevamente estamos hablando de una fracción impropia, es decir, una fracción en la cual el numerador es mayor al denominador y por lo tanto existen enteros. Al igual que en el caso anterior, dividiremos el numerador entre el denominador para conseguir la cantidad de enteros, pero vamos a hacerlo de la manera un poquito más tradicional para ver cómo convertir esta fracción impropia en enteros. Vamos a dividir entonces el numerador, que es 9. Ay, perdónenme aquí, vamos a borrarlo y vamos a volver a colocarlo. Ahí está. El número 9 lo vamos a dividir entre el número 7. Bien, sabemos que el 7 cabe una vez en el 9, 1 por 7 es 7, y que este número deberemos restarlo. Vamos a colocar aquí, y sabemos que 9 menos 7 nos da 2. Es decir, cuando realizamos la división del numerador entre el denominador, obtenemos un residuo, que en este caso es el número 2. ¿Cómo debemos interpretar esto? Bien, el cociente, es decir, el resultado de la división, es el número de enteros, que en este caso es un único entero, y el residuo, finalmente, es la fracción que nos sobró de la división. Por lo tanto, recuerden que siempre este número se está dividiendo entre este, y que en este caso tanto el 2 también quedaría dividido entre el 7. Recuerden que si el 2 divide al 7, se puede expresar como la fracción 2 entre 7, es decir, 2 séptimos. Por tanto, esta expresión fraccionalmente nos da un número mixto, en el cual tenemos un entero, representado por el cociente, y una parte fraccionaria, representado por el 2 entre el 7, que no es otra cosa que el número 2 séptimos. ¿Sí? Espero que se entienda esta parte. Lo volvemos a repasar. Cuando nosotros realizamos nuestra división, si la división no es exacta, como fue el caso del ejemplo anterior, el residuo dividido entre el divisor nos dará la fracción que nos está sobrando. Y desde luego el cociente es el número entero. Por lo tanto, la fracción 9 séptimos, al convertirla a un número mixto, está representada por un entero 2 séptimos.
Y bien, vamos a resumir todo lo anterior y diremos que la suma de 2 séptimos más 1 séptimo más 6 séptimos, una vez realizada con nuestra regla, nos dará 9 séptimos, y 9 séptimos, una fracción impropia, corresponde a la fracción mixta un entero 2 séptimos. Terminando con esto, con nuestra operación. Espero que les haya quedado claro, porque vamos a pasar ahora al caso número 2, en el cual las cosas se complican un poquito más. De acuerdo, pasemos entonces al caso número 2, en el cual vamos a sumar fracciones que tengan diferente denominador. Al igual que en el caso anterior, vamos a enunciar primero nuestra regla. Nuestra regla nos dice que para sumar fracciones que tengan diferente denominador, deberemos primero simplificar las fracciones, en caso de que sea posible, desde luego. Cuando las simplificamos, obtendremos obviamente fracciones irreductibles. Estas fracciones deberán reducirse a un denominador común y posteriormente se procederán a sumar, como en el caso 1. Bueno, visto de esta manera, obviamente que la regla pues no nos dice mucho, es muy genérica, pero vamos a ver poco a poco cómo podemos irla desentrañando, por así decirlo, evidentemente con ejemplos. Vamos primero a mencionar, vamos primero a colocar nuestro primer ejemplo, que nos dice que vamos a realizar la suma de 3 octavos más 1 sexto. Miren, en esencia, el caso número 2, es decir, la suma de fracciones con diferente denominador, lo que persigue es que convirtamos las fracciones que se están sumando a fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Esto lo que va a hacer es que pasemos de un caso 2 a un caso 1, en el cual tenemos un denominador común para todas, y por lo tanto solamente sumaríamos los numeradores. En este video me voy a limitar a exponer la resolución del problema. Para ustedes, para todos aquellos que quieran profundizar en cómo se obtuvieron las cantidades que voy a obtener en el ejemplo, les recomiendo encarecidamente que revisen un par de videos que les dejo en la descripción. Estos videos son el concepto de mínimo común múltiplo, el cálculo del mínimo común múltiplo, y échele una revisadita a el video donde hablo de los métodos para comparar fracciones. Concretamente hablando, con el video que habla sobre la comparación de fracciones que tienen diferente denominador. Pero bueno, esos dos videos son altamente recomendables para que se pueda entender de dónde salen las cantidades que voy a colocar en la resolución de este ejemplo. Partamos entonces a la resolución del problema. Entonces, nuestra suma es 3 octavos más 1 sexto. Vamos a colocarla aquí. Bien, como les he mencionado, el chiste es cambiar estos denominadores, en este caso el 8 para la primera fracción y el 6, en un denominador común. Ahora, ¿cómo vamos a calcular ese denominador común? Bueno, lo haremos mediante el cálculo de otro concepto que también explico en los videos anteriores, que es el mínimo común múltiplo. Un denominador común, en pocas palabras, es un denominador que va a ser, valga la redundancia, común a ambas fracciones o a más fracciones si es que estamos sumando más. Ese denominador común se puede calcular de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, multiplicando los denominadores. En este caso 8 por 6 obtendríamos un número 48, el cual es divisible tanto entre el 8 como entre el 6. Hay ocasiones en las cuales uno de los dos numeradores es múltiplo del otro y directamente lo podríamos poner como denominador común. Sin embargo, estos son casos muy especiales. La manera más general de resolver este tipo de sumas es encontrar un denominador común, pero que sea el denominador común más pequeño de todos. Esto cómo lo hacemos mediante el cálculo del mínimo común múltiplo, como les repetí hace un momento. De manera que en estos momentos lo que voy a hacer es utilizar nuestros denominadores, es decir, el 8 y el 6, y les voy a calcular su mínimo común múltiplo. Recuerden, esta operación la pueden revisar con calma, como se realiza en el video, que por ahí les dejaré la descripción, del mínimo común múltiplo. En este caso, yo solamente me limito a calcular. Bien, una vez que tengo mis dos denominadores, el 8 y el 6, procedemos a calcular el mínimo común múltiplo. Ambos números son divisibles entre el número primo 2
De manera que 8, la mitad de 8 o 8 entre 2 nos da 4. 6 entre 2 nos da el número 3. Vamos a poner un poquito más gruesa la pluma para que se note más. Aquí, de estos dos números, el 4 sigue siendo divisible entre 2. Por lo tanto, la mitad es el número 2. El 3 baja como tal. Seguimos teniendo divisibilidad entre el número 2. El 3 baja igual, y aquí nos pasaríamos al siguiente número primo, que es el número 3. Bajamos el número 1 y 3 entre 3 nos da 1. Recuerden, se los vuelvo a repetir, este tipo de cálculos los van a encontrar ustedes en el video donde se calcula el mínimo común múltiplo. Procedemos ahora a encontrar el número. Sabemos que el 2 está en este caso elevado al cubo y está multiplicando al número 3. Realizando estas operaciones tenemos que 2 por 2 son 4, por 2 8, por 3 24, siendo este nuestro mínimo común múltiplo. Ahora bien, lo importante de este cálculo es que este número 24, nuestro mínimo común múltiplo de nuestros denominadores, no es otra cosa que nuestro denominador común. De manera que lo que haremos es convertir tanto 3 octavos como 1 sexto a dos fracciones equivalentes que tengan como denominador común el mínimo común múltiplo, que es el número 24. Esto es, vamos a tener, nos pone aquí nuestra línea, y tendremos como denominador común el número que acabamos de calcular hace un momento, es decir, el número 24. Bien, entonces, ahora lo que procede es encontrar los numeradores de estas fracciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir el número 24 entre el número 8 y el resultado que nos dé lo multiplicaremos por la parte superior. De esta manera, dividamos primero 24 entre 8 y obtendremos el número 3. Este número 3 lo vamos a multiplicar por el numerador que tiene el número 8. Vamos a ponerlo expresado acá. Vamos a ver, entonces 24 entre 8 nos toca a 3 y ese 3 lo vamos a multiplicar por el 3 que aparece arriba de nuestra primera fracción, es decir, el numerador. Vamos a ponerlo entre paréntesis porque haremos una segunda operación. Vamos a borrarle aquí un poquito porque espero me disculpen porque no soy muy ducho todavía para menear el puntero, pero bueno, ya está. Ok, entonces a esto vamos a sumarle nuestro siguiente, el numerador de nuestra siguiente fracción equivalente. ¿Cómo lo vamos a obtener? De la misma manera. Dividiremos el número 24 ahora entre el número 6 y el resultado lo multiplicaremos por 1. Decimos entonces 24 entre 6 nos da el número 4 que multiplicaremos por el número 1. Entonces vamos a proceder. 24 entre 6 nos toca 4. Vamos a colocar nuevamente entre paréntesis 4 por el número 1 que tenemos acá. Número 1 y cerramos nuestro paréntesis. Todo esto entonces nos dará nuestra operación para resolver nuestra fracción. Si nosotros lo realizamos, obtendremos que 3 por 3 da 9, más 4 por 1, 4, y obtenemos la fracción 13
24avos, que es nuestro resultado. Vamos a ponerlo de manera ya más completa. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a ponerle una flechita para que se vea que todo el procedimiento pues acabó aquí. Está resumido acá. Y bien, expliquémoslo entonces nuevamente todo para que nos quede claro. Tenemos las fracciones 3/8 más 1/6. Mediante el uso del concepto del mínimo común múltiplo, encontramos el número 24, que va a ser nuestro denominador común. Este lo dividiremos entre el número 8 y el resultado lo multiplicaremos por el numerador. 24 entre 8 nos toca a 3 por 3, que lo tenemos aquí. Luego pondremos el signo más, porque estamos sumando dos fracciones, y procedemos a hacer lo mismo ahora con la segunda fracción. 24 entre 6 y el número que salga lo multiplicamos por 1. Sabemos que 24 entre 6 nos toca 4 y lo vamos a multiplicar por el número 1. Resolvemos estas dos operaciones. 3 por 3 nos da 9 y 4 por 1 nos da 4. 9. Y ya tenemos el denominador común, que es 24. 9 más 4 nos da 13 y el denominador se conserva porque obtuvimos dos fracciones equivalentes. Y en esencia, en esta parte, lo que estamos haciendo es llegar al caso número 1, en el cual tenemos dos expresiones que tienen el mismo denominador. Siendo entonces la fracción 13/24avos nuestro resultado. En un momento veremos un segundo ejemplo para que nos quede más claro. Hagamos nuestro segundo ejemplo. En este caso, vamos a realizar la siguiente suma. Sumaremos las fracciones 3/21avos más 1/2 más 2/49avos. He colocado aquí en la parte de arriba nuevamente nuestra regla para que la tomemos como guía. Recordemos que nuestra primera parte es simplificar las fracciones en el caso de que sea posible. Bueno, revisemos nuevamente nuestra suma. Si nosotros observamos atentamente esta operación, notaremos que el primer sumando, es decir, la fracción 3/21avos, puede simplificarse. Para aquellos que no lo tengan muy claro o quieran repasarlo, voy a dejar en la descripción de este video el enlace para que ustedes puedan repasar cómo se simplifican fracciones para obtener una fracción irreductible que obviamente tendrá denominadores más pequeños y nos ayudará a que nuestras operaciones no involucren denominadores tan grandes. Bueno, recordando nuevamente, en esta fracción podemos observar que la fracción 3/21avos puede simplificarse. Y es lo primero que tenemos que hacer. He colocado en esta parte la simplificación de la fracción 3/21avos, que equivale, obviamente, si dividimos entre 3, tanto numerador como denominador, obtenemos la fracción irreductible 1/7. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestra suma, antes de empezar a realizar y antes de cualquier otra cosa, al simplificarla, obtenemos esta expresión. Por tanto, de tener 3/21avos más 1/2 más 2/49avos, una vez simplificado 3/21avos a 1/7, nuestra expresión quedará como 1/7 más 1/2 más 2/49avos. Noten la importancia de la simplificación, ya que nos permitirá trabajar con denominadores más pequeños. Bien, una vez que hemos realizado esto, entonces procederemos a realizar nuestra suma una vez que ya hemos simplificado. Entonces realizaremos la operación 1/7 más 1/2 más 2/49avos. Al igual que hicimos en el ejemplo pasado, lo primero que debemos hacer es fijarnos en los denominadores. Tenemos 7, 2, 49 en una suma con
denominadores distintos y debemos encontrar un denominador común para que de esta manera encontremos fracciones equivalentes que tengan un mismo denominador y podamos sumar simplemente los numeradores. Al igual que en el ejemplo anterior, procederemos a calcular el denominador común utilizando el concepto de mínimo común múltiplo. Entonces, colocamos en la parte de abajo nuestros denominadores, colocamos las líneas y procedemos a realizar el cálculo. Observando rápidamente esta pequeña tabla, empezaremos con el primer número primo, que todos sabemos que es el número 2. Sacando mitad, obtendremos los siguientes números. El primero se baja tal cual por no tenerlo, el segundo sí lo tiene y el tercero no lo tiene y pasa tal cual. Una vez que hemos agotado el primer número primo, observaremos que de las fracciones, de los números que nos quedan aquí, el siguiente número primo que puede hacer que esta columna se convierta en unos es el número 7. Por lo tanto, procederemos a dividir entre 7 nuestros números. Al dividir entre 7 nuestra hilera, encontraremos que la séptima parte de 7 es 1, este 1 como ya lo sabemos debemos bajarlo, y la séptima parte de 49 es 7. Nuevamente, siguiendo el procedimiento de nuestro mínimo común múltiplo, nos daremos cuenta que nuevamente tendremos que dividir entre el número 7 para obtener nuestras filas de números unos y con ello terminar el procedimiento del cálculo de los factores que nos darán el mínimo común múltiplo. Hagamos nuestra operación. De aquí sabemos que debemos multiplicar estos números y encontraremos 2 por 7 por 7, lo cual equivale desde luego a 2 por 49, o sea 7 al cuadrado, y esto nos dará el número 98, el cual es nuestro mínimo común múltiplo y desde luego este se convertirá en nuestro denominador común. Vamos a colocarlo aquí y tenemos, perdón, vamos a deshacer aquí esta última parte. Tenemos nuestro número 98 como denominador común. A continuación, procederemos entonces a realizar las operaciones para calcular nuestros numeradores. Como lo vimos en el ejemplo anterior, debemos realizar la división de nuestro denominador común entre cada uno de nuestros denominadores y lo multiplicaremos por los numeradores. Entonces, lo primero que debemos realizar entonces es dividir 98 entre 7 y multiplicarlo por 1. Vamos a realizar la operación rápidamente. Sabemos que 98 entre 7, voy a colocarlo por aquí, nos da 14 y por tanto ese 14 vamos a poner, al igual que en el ejemplo anterior, nuestros paréntesis para indicar las operaciones. 98 entre 7 nos da 14 y ese 14 deberemos multiplicarlo por nuestro primer numerador, que es el número 1. Nuevamente, 98 entre 7 nos da 14 y lo multiplicamos por 1, es lo que indicamos acá. Siguiendo el procedimiento, tenemos que sumar nuestro siguiente operador, que vamos a hacerlo un poquito más pequeño aquí porque si no, no me va a alcanzar. Ok, vamos a colocar entonces aquí
nuestro más, abrimos nuestro paréntesis y nuevamente procedemos a realizar la operación. En este caso será 98 entre 2 y lo multiplicaremos por 1. Realizando la operación indicada, tenemos que 98 entre 2 nos da el número 49 y este lo deberemos multiplicar por el número 1. Vamos a dejar indicada la operación y tenemos entonces que 98 entre 2 son 49, el cual deberemos multiplicar por el número 1. Y tal como nos lo indica nuestra operación, nos falta sumar el último de nuestros numeradores, que al igual que en el caso anterior, lo obtendremos dividiendo el número 98, en este caso, entre el tercer denominador, que es el número 49. Aquí tenemos la división, 98 entre 49 nos da 2, 98 entre 49 nos da 2 y lo deberemos multiplicar por el número 2. Vamos a anotar la expresión 2 por 2 y cerramos nuestro paréntesis. Y ahora sí, procedemos a realizar las operaciones para obtener nuestro resultado. Realizándolas lo que hemos indicado, tenemos que 14 por 1 nos da el número 14 más 49 por 1 igual nos dará el número 49 más nuestra última operación, que será 2 por 2, lo cual es sumamente sencillo, nos dará el número 4. Aquí la importancia de que hayamos hecho esta simplificación al inicio. Al simplificar las fracciones aseguramos que nuestro mínimo común múltiplo, es decir, nuestro denominador común, no sea un número tan grande como el 21 y por lo tanto nos ahorraremos multiplicaciones que involucren al número 21 y es más fácil trabajar con multiplicaciones que implican al número 7. Aquí me faltó también, obviamente, indicar que nuestro denominador común es el número 98. Una vez realizadas estas operaciones, las voy a indicar en esta parte. Yo creo que vamos a bajarla aquí. ¿Sí? Vamos a quitar este de acá. Y vamos a hacerlo manual para que quede clarito nuestro ejemplo. Realizar la operación de 14 más 49 más 4 nos dará el número 67. Y nuestro denominador será el número 98. Esta fracción, además de irreductible, se caracteriza porque es una fracción propia y por lo tanto no hay que encontrar enteros, ya que el numerador es más pequeño que el denominador. Aquí tenemos todo el procedimiento resumido, ya con letras bonitas, o perdón, con números bonitos, y pues notamos rápidamente que nuestro resultado coincide. Aquí obviamente volvemos a explicar rápidamente todo. Encontramos un denominador común para estos tres denominadores, es el número 98. 98 entre 7 por 1 está indicado acá. 98 entre 2 por 1 está indicado acá. Y 98 entre 49 por 2 está indicado acá. Una vez realizados las operaciones intermedias, tenemos que 14 por 1 nos da 14, 49 por 1 nos da 49 y 2 por 2 nos da 4. Al sumar obtenemos nuestro resultado, que en este caso es 67,98avos. Para terminar, vamos a colocar el procedimiento completo desde que teníamos nuestras fracciones originales. Y entonces aquí he agregado
que la suma de 3/21 más 1/2 más 2/49 equivaldrá a la suma de 1/7 más 1/2 más 2/49. Aquí tenemos el procedimiento y el resultado lo tenemos en la parte final. Este es un ejercicio un poquito más complejo que el anterior, pero nos ilustra bastante bien nuestras reglas. Hagamos un tercer ejercicio que quizás sea todavía un poquito más complicado. Hagamos entonces nuestro tercer ejemplo. En esta ocasión sumaremos las fracciones 12/48 más 21/49 más 23/60. Ya con la práctica que tenemos de los dos ejemplos anteriores podemos realizarlo un poquito más rápido y seguiremos los mismos pasos. Como nos indica la regla, lo primero que hacemos o que debemos hacer es verificar si se pueden simplificar las fracciones. Observando rápidamente nuestras tres fracciones, observamos que podemos simplificar el sumando 12/48 y el sumando 21/49, es decir, las primeras dos fracciones. Es lo primero que deberemos hacer y lo indicamos en este momento acá. Rápidamente observamos que 12/48, al sacarle mitad, lo tendremos como 6/24 y a su vez esta fracción sigue teniendo mitad y quedaría como 3/12 y esta fracción tiene tercera, es decir, se puede dividir entre 3 tanto numerador como denominador y obtendremos la fracción 1/4. Por tanto, 12/48 se ha reducido a 1/4. Lo mismo ocurre con la fracción 21/49. Al observarla nos daremos cuenta que podemos dividirla entre 7. Recuerden, si quieren repasar esto, dejen en los comentarios el video que les enseña a simplificar fracciones. Aquí ya lo hemos hecho. Y la fracción 21/49 se puede reducir a 3/7. Esto nos quiere decir, por tanto, que la suma de 12/48 más 21/49 más 23/60 se puede reducir a una expresión que tiene denominadores mucho más pequeños y la cual colocamos a continuación. Vamos a hacer un poquito más pequeña la flecha. Perfecto. Bien, entonces esta expresión se reduce a lo siguiente. 12/48 más 21/49 más 23/60 es equivalente a 1/4 más 3/7 más 23/60. Por tanto, nos enfocaremos en resolver esta expresión. Vamos a colocar nuestra expresión aquí, en esta parte, ¿sí? Y procedemos a resolverla como hicimos en los dos ejemplos anteriores. Al tener diferentes denominadores, debemos encontrar un denominador común, el cual, como hicimos con los ejemplos anteriores, lo calcularemos mediante el uso del concepto del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de estos tres denominadores será nuestro denominador común. Vamos a realizar entonces la operación. Trazamos nuestras líneas de apoyo. Déjenme corregir esta que está acá, porque me salió un poquito chueca. Vamos a hacerla nuevamente. Ahí está. Y ponemos nuestra línea horizontal. Observamos rápidamente que debemos trabajar con nuestro primer número primo y dividir entre 2 lo que sea posible. En este caso, la mitad de 4 es 2. El 7 se deja tal cual. Y la mitad de 60 es 30. Nuevamente, volveremos a dividir entre 2 hasta agotar todos los posibles divisores entre 2. En este caso, nuestra siguiente fila quedaría así. Y cuando llegamos acá, notamos que ya no existe divisibilidad entre el 2 y por tanto pasamos a la divisibilidad por el siguiente número primo, que en este caso es el número 3. Realizando las operaciones obtenemos estos cocientes y aquí
Dado que ya no existe divisibilidad entre 3, pasaremos al siguiente número primo, que desde luego es el número 5. Al dividir entre 5, obtenemos lo siguiente. Y llegados a este punto, desde luego, notaremos que casi hemos llegado a nuestra hilera de unos. Simplemente deberemos pasar al siguiente número primo, que en este caso es el número 7, y llegamos a nuestra fila deseada. Lo importante nuevamente es realizar la multiplicación de estos factores para obtener nuestro mínimo común múltiplo. Observamos que tenemos la expresión entonces 2 al cuadrado por 3 por 5 y por 7. Esta expresión nos da el número 420, que es nuestro denominador común. Entonces procedemos a realizar aquí el cálculo de los numeradores. Empecemos entonces con el primer numerador. Sabemos que, antes de eso hay que colocar obviamente nuestro mínimo común, nuestro denominador común, el cual deberemos dividir entre cada uno de los denominadores de nuestra suma. 420 entre 4 nos dará el número 105, el cual multiplicaremos por el número 1. Vamos a colocarlo aquí. Colocamos el símbolo más para nuestro segundo sumando. Y nuevamente haremos la división de 420 entre 7 multiplicada por el número 3. Eso nos dará 420 entre 7, que toca 60, multiplicado por el número 3, más nuestro último denominador, que obtenemos de dividir 420 entre 60 y lo multiplicaremos por 23. Esto nos dará el número 7 de 420 entre 60, que multiplica al número 23. Terminando aquí nuestra expresión. Bueno, una vez que hagamos esto, deberemos obtener nuestros números. Los voy a colocar acá. Vamos a deshacer aquí, vamos a colocarlo un poquito más arriba. Exacto. Y obtendremos los números 105 más 180 más 161. Todo eso dividido entre nuestro denominador común, que es 420. Una vez realizadas esas operaciones, las voy a colocar en la parte de abajo para que veamos cómo nos queda nuestro ejercicio. Ok, voy a explicar cómo llegamos a esta parte. Bueno, aquí no veo que haya problema. Ya sabemos que dividimos entre cada uno de nuestros denominadores y lo multiplicamos por nuestros numeradores. Esto nos da las cantidades que ya habíamos mencionado: 105 por 1, 60 por 3, 7 por 23, lo que nos da las operaciones que ya habíamos indicado acá, que son 105 más 180 más 161, y el resultado será 446 420. Esto se tiene que simplificar. Observamos que el 446 y el 420 pueden ser divisibles entre el número 2, ambos. Ya sabemos que esa es la base de la simplificación de fracciones. Y al dividir entre 2 obtenemos el número 223
en el numerador y 210 en el denominador. Ahora, ¿cómo llegué finalmente a esto? Si nosotros observamos, 223 210avos es una fracción impropia, es decir, una fracción en la cual el numerador es mayor que el denominador. ¿Y eso qué nos indica? Pues la existencia de enteros. Recordemos que si nosotros queremos calcular cuántos enteros hay en una fracción propia, lo que debemos hacer es realizar la división que nos está representando nuestra fracción, es decir, vamos a dividir 223 entre el número 210. Si lo observamos, sabemos que el 210 solamente cabe una vez en el 223. Realizamos la resta, 1 por 210 es 210. Y vamos a hacerlo con una línea que se vea bien. Al realizar esta resta de 223 menos 210, obtendremos el número 13. ¿Ok? Bueno, entonces, recuerden que esto se interpreta de la siguiente manera. Como una fracción mixta en la cual el numerador, perdón, la fracción mixta se obtiene observando nuestra división. Este número que acá, el cociente, es el número de enteros y el residuo es el número que nos queda y que al cual al dividir entre el 210 obtenemos la parte en exceso del entero. Es decir, para que no nos hagamos bolas, esta división que observamos acá nos está representando la cantidad un entero con 13 210avos, que es lo mismo que he expresado en la parte de acá, ¿sí? Entonces espero que no haya confusión con esto. Simple y sencillamente el cociente es nuestro número de enteros y el residuo dividido entre el divisor nos formará la fracción resultante, que es lo que obtenemos aquí. Siendo este nuestro resultado, podemos de alguna manera simplificar todo y decir que la suma, nótense que aquí estoy colocando las fracciones originales antes de simplificarlas como lo hice aquí. La suma de 12/48 más 21/49 más 23/60 nos dará una fracción mixta llamada un entero 13/210. Espero que haya quedado claro y con esto hemos terminado nuestro ejemplo. Vamos a realizar para terminar una serie de casos, por así decirlo, especiales en los cuales encontraremos algunas rarezas en las cuales no son tan sencillas como esta, pero que en realidad sí lo son, simplemente que están expresadas de una forma que puede confundirnos. Esto lo haremos en nuestros siguientes ejemplos. Bueno, hemos llegado a la última parte de nuestro video, ya se hizo un poquito largo. En este caso vamos a ir a ver algunos casos especiales, por así decirlo, en los cuales tendremos sumas de fracciones con diferente denominador, pero que nos están involucrando enteros. Es decir, vamos a trabajar con fracciones que involucran enteros o números mixtos, que recuerden que son, o más bien dicho, se forman con una parte entera y una parte fraccionaria. Esto que parece complicar mucho la existencia, en realidad no lo es tanto. Lo vamos a ver en un momento por qué. Solamente quiero mencionar que en esta última parte ya no realizaré visualmente el cálculo del denominador común, ese se los dejo a ustedes, por lo cual les sugiero repasen varias veces los tres ejemplos que hemos visto anteriormente y me limitaré a explicar cómo podemos realizar sumas de fracciones que involucren números enteros y números mixtos.
Empecemos con algo muy sencillo, solamente haré dos ejemplos que serán muy ilustrativos. El primero es el siguiente. Tenemos la suma de 7 enteros más 6 séptimos. Ok. En este ejemplo notamos que no estamos hablando en principio de dos cantidades fraccionarias, puesto que tenemos una parte entera y está sumando una parte fraccionaria. Bueno, para poder resolver este ejemplo haremos uso de una propiedad de las fracciones que nos dice que todo número entero, como el 7, puede ser representado como una fracción. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy simple. Recuerden que finalmente, cuando nosotros vemos una fracción, lo que estamos viendo es una división. En el caso de la fracción 6 séptimos, estamos viendo la división de 6 entre 7. Este es dividendo y este es divisor. Recordando lo que les mencionaba de que todo entero puede representarte como una parte fraccionaria, podemos decir que sabemos que este número 7 puede ser representada o representado en forma fraccionaria por esta expresión. Noten cómo lo único que hicimos fue dividir el 7 entre el 1 y eso no es otra cosa que una fracción, que es la que encontramos aquí. Numerador 7, denominador 1. De manera que cualquier entero que ustedes tengan y que necesiten convertirlo a fracción, simplemente divídanlo entre 1 o pongan la línea que aparece aquí y el número 1 y al instante tendrán su fracción. Una vez visto de esta manera nuestro entero 7, podemos decir con toda propiedad que la expresión 7 enteros más 6 séptimos puede representarse por medio de esta suma. Esto es 7 enteros más 6 séptimos es lo mismo que si tuviéramos 7 sobre 1, es decir, una fracción, 7 sobre 1 más 6 séptimos. A partir de aquí, pues todo es más sencillo, nosotros ya sabemos resolver este tipo de fracciones que tienen diferente denominador. Como les repito, no voy a realizar el cálculo del denominador común, se los dejo a ustedes de tarea. Lo único que tienen que hacer es revisar muy bien los tres ejemplos que vimos antes y el denominador común para esta expresión es el número 7. Ahí ya les di el tip. Generalmente cada vez que encuentren una suma en la cual uno de los denominadores sea el número 1 por haber convertido un entero a una fracción, pues automáticamente el denominador común será el denominador de la otra fracción. De cualquier manera, les recomiendo hagan el cálculo por el mínimo común múltiplo y ustedes se darán cuenta que estoy en lo cierto. Bueno, pues procedemos entonces a realizar nuestra suma de fracciones. En este caso es 7 entre 1 para multiplicar al 7 y 7 entre 7 para multiplicar con el número 6. Bueno, pues rápidamente hagamos las operaciones. Sabemos que 7 entre 1 nos toca 7, lo multiplicaremos a su vez por el primer numerador, que es el número 7. Colocamos el signo más y ahora realizamos la expresión 7 entre 7 que multiplicaremos por el número 6, siguiendo todos los pasos que hemos visto hasta ahora. Esto nos dará el número 1 que multiplica al número 6. Ay, aquí se me fue un poquito la escritura, déjenme corregirlo. 1 por 6. Y cerramos nuestro paréntesis. Evidentemente, cuando realizamos esta operación, vamos a obtener esta expresión. Esto es 7 sobre 1 más 6 séptimos. Nos tenemos como denominador común el número 7. Ya sabemos cómo realizar estas operaciones y obtendremos los números 49 más 6. Todo eso con denominador 7. El resultado es 55 séptimos. Y como vimos en el ejemplo anterior, si nosotros realizamos la división de 55 entre 7, obtendremos el número 7 como cociente y como residuo el número 6.
esto se expresa de esta manera: 7 enteros, 6 séptimos. Recuerden, si tienen dudas de cómo hice esta parte, remítanse al ejemplo anterior para que vean cómo de una fracción impropia obtenemos un quebrado mixto. Y además aquí quiero hacer notar otra cosa importante que nos va a servir para nuestro siguiente ejemplo. Cuando nosotros tengamos la suma de un entero más una fracción impropia, recuerden que una fracción propia, recuerden que las fracciones propias son aquellas en las cuales el numerador es más pequeño que el denominador, el resultado no será otra cosa que un número, un quebrado mixto, una fracción mixta, que tiene precisamente como parte entera a la parte entera que se estaba sumando y como parte fraccionaria a la parte que nuestro ejemplo la tenemos como 6 séptimos. Entonces, aunque realizamos todo este procedimiento que ustedes ven acá, tomen como tip que cuando se encuentren una expresión así, recuerden una parte entera sumando a una fracción propia, el resultado será como se expresa a continuación, es decir, dejamos la parte entera e inmediatamente después la parte fraccionaria. Bueno, una vez teniendo esto en cuenta, hagamos un segundo ejemplo que está un poquito más complicado, pero que nos será de mucha utilidad. Ahora lo que haremos será sumar esta expresión. Bien, este es con mucho una fracción un poquito, bueno, una expresión mucho más complicada que de lo que hemos estado viendo, o aparentemente es complicada, pero podemos abordarlo de diferentes maneras. Primero, lo primero que debemos de ver, recuerden nuestro primer paso, ya no los coloqué aquí, pero lo pueden ver en los ejercicios anteriores. Nuestro primer paso siempre es ver si hay la posibilidad de simplificar las fracciones. En este caso, si nosotros veamos las partes fraccionarias, es decir, aquí en esta suma tenemos fracciones, números enteros, números mixtos, y observemos si es posible que se puede simplificar la parte fraccionaria. Observamos aquí el número 348 avos, la fracción 348 avos, y sabemos bien que esa fracción es una fracción que puede simplificarse. Concretamente hablando, si nosotros dividimos entre 3 tanto numerador como denominador, la fracción 348 avos se reduce a la fracción 1/16. Por tanto, recuerden siempre, y nunca me voy a cansar de repetirlo, será nuestro primer paso. Muchas veces empezamos a hacer las operaciones sin fijarnos en este paso, que es muy importante porque nos permitirá trabajar con denominadores más pequeños y por lo tanto realizaremos operaciones que involucren números más chicos. Pues bueno, entonces nuestro primer paso en esta operación será encontrar las fracciones equivalentes en el caso de que las exista. Vemos que aquí el número 348 avos, la fracción 348 avos puede simplificarse a 1/16. Por tanto, nuestra expresión original quedará de la siguiente forma. Vamos a leerlo: 348 avos más 10 enteros más 3 enteros 1/5 más 8 será igual a 1/16 más 10 enteros más 3 enteros 1/5 más 8. El cambio ha sido en esta fracción que la hemos simplificado. Ahora bien, entonces llegamos a esta expresión que es la que pudiera asustarnos un poco, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos teniendo fracciones, enteros sueltos y fracciones mixtas. Bien, ¿qué podemos hacer? Aquí hay dos caminos que podemos tomar. El primer camino sería a esta expresión, ya una vez simplificada, convertirla completamente a fracción. Es decir, tener una suma fraccionaria en la cual todos sean fracciones. En este caso, como vimos en el ejemplo anterior, el 10 y el 8 pueden convertirse a fracciones simplemente dividiéndolas entre 1, es decir, colocándoles una línea acá, y ya tendríamos 10 sobre 1 y 8 sobre 1, y a su vez 1 sobre 16, es decir, un 16avo. Pero ¿qué pasa con la fracción 3 enteros 1/5? Bueno, se puede también convertir a una fracción mixta. Quizá por ahí en algún video que hice de
fracciones ya hace algún tiempo, les mostré cómo realizar la conversión, pero lo volvemos a repasar en estos momentos. Una fracción mixta puede convertirse a una fracción normal simplemente realizando la siguiente operación. Vamos a multiplicar el denominador por la parte entera y le sumaremos la parte del numerador. Y quedará como denominador el número 5. Es decir, voy a multiplicar 5 por 3 y lo sumaré al número 1. De manera que la expresión, lo voy a colocar por aquí, la expresión 3 enteros, un quinto, equivale, una vez haciendo las operaciones que le mencionaba, a 16 quintos. Ok, vamos a repasarlo, vamos a recordarlo. ¿Cómo fue que llegué acá? 5 por 3 más 1 me da 16, es decir, 5 por 3 son 15, más 1 me da 16, y todo esto está dividido entre el número 5. Por lo tanto, la expresión que tenemos en la parte de arriba, vamos a menearla un poquito más para acá para que nos quepa. Igual esto, igual esto. La expresión de un 16avo más 10 más 3 enteros un quinto más 8, convertida a fracción, nos quedará como un 16avo más 10 sobre 1 más 16 quintos más 8 sobre 1. Es decir, pasamos de una expresión que aparentemente se ve muy complicada a otra expresión en la cual tenemos exclusivamente fracciones. Y podemos entonces empezar a resolver esta expresión con las reglas que hemos visto en los ejemplos anteriores. Ahora, este es un enfoque, es válido y ustedes pueden hacerlo. De hecho, les voy a dejar como tareita que hagan esta suma, es decir, un 16avo más 10 sobre 1 más 16 quintos más 8 sobre 1. Ustedes realizarán su operación y llegarán a un resultado. Esta es una forma de hacerlo. Son ustedes libres, es una forma que mucha gente es la única que conoce, pero existe otra forma de realizar este tipo de expresiones en las cuales hay fracciones, números enteros y fracciones mixtas. Y esta pasa por separar, vamos a ver si podemos aquí destacarlo, pasa por separar la parte entera y la parte fraccionaria de nuestra expresión. Con esto que quiero decir, lo vamos a ver en un momento. Voy a colocar nuestra expresión aquí abajo. Es decir, ya nuestra suma ya simplificada la tenemos aquí. Un 16avo más 10 más 3 enteros un quinto más 8. Lo que voy a hacer a continuación es separar. Vamos a borrar antes estas cositas que está aquí para que no les quede algún problema. Nada más quería yo marcarla. Y lo que vamos a hacer es separar la parte que tiene fracciones, es decir, un 16avo y un quinto, de la parte entera. Este es el truco. Y entonces voy a colocarlo de la siguiente manera. Una llave. Y voy a colocar primero la suma de las partes enteras. Es decir, voy a sumar 10 más 3, no importa que este 3 esté con una fracción, que esté como parte de una fracción mixta. Vamos a hacer la suma de 10 más 3 más 8. Y lo vamos a colocar en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, nuestro resultado de sumar la parte entera, el 10, el 3 y el 8, es 10 más 3 más 8 nos da 21. Y en la parte de abajo, es decir acá, lo que voy a realizar es la suma de la parte fraccionaria, es decir, voy a sumar un 16avo más un quinto. Y lo voy a colocar en la parte de acá. ¿Ok?
Ok, perfecto. Vamos a ver aquí cómo nos queda. Perfecto, ya está. Entonces, lo que voy a proceder ahora es a realizar esta expresión. Esta ya la sabemos realizar. No me voy a detener, como les dije, en el cálculo del denominador común. Ustedes lo tendrán que hacer. Yo se los coloco ya calculado. Es el número 80. Procedemos entonces a realizar nuestra operación. 80 entre 16 por 1 y 80 entre 5 por 1. Y desde luego tendrán que ir sumados. Vamos a colocar entonces la expresión 80 entre 16, que nos da 5, multiplicado por el número 1, más 80 entre 5, que nos da 16, multiplicado por el número 1. Lo vamos a colocar acá. 16 por 1. Disculpen mis garabatos, cuesta un poquito de trabajo escribir así en la pantalla, pero ya nos quedó. Pues bien, lo único que tenemos que hacer ahora es realizar las operaciones, que las voy a colocar aquí. Y tenemos nuestro resultado parcial. Es decir, aquí estoy sumando la parte fraccionaria de un 16avo más un quinto. Y ya saben, el denominador común es 80. 80 entre 16 por 1, ya lo tenemos acá. 80 entre 5 por 1 lo tenemos expresado acá. Y al realizar la operación encontramos los sumandos 5 y 16, que sumados nos darán 21 ochentavos. Y ahora viene cómo resolvemos finalmente nuestra operación. Pues bueno, lo único que tendremos que hacer es sumar la parte entera. Vamos a deshacer aquí el resultado de la parte entera, es decir 21, con el resultado de la parte fraccionaria. Esto, por tanto, nos quedará como, vamos a colocarlo acá, 21 enteros más 21 ochentavos. Y como ya vimos del ejemplo anterior, cuando sumamos una parte entera más una parte fraccionaria, y la parte fraccionaria es una fracción propia, es decir, que el numerador es más pequeño que el denominador, lo único que tenemos que hacer es dejarlas juntas. De cualquier manera, si ustedes quieren, pueden realizar todo el procedimiento de encontrar de convertir el 21 a 21 sobre 1 más 21 sobre 80, calcular el mínimo común, el común denominador, perdón, realizar las sumas y finalmente ustedes llegarán al resultado, que no es otra cosa que 21 enteros y con 21 ochentavos. De esta manera, resumiendo todo, decimos que la suma de un 16avo más 10 enteros más 3 enteros un quinto más 8 enteros nos dará 21 enteros con 21 ochentavos. Les animo a que hagan todas las operaciones, tanto los cálculos de los mínimos, de los denominadores comunes, y como esta, si quieren hacerla también como se ha hecho, van a llegar exactamente, si lo hacen bien, al mismo resultado. Entonces, con esto creo que hemos terminado nuestro video. Vamos a resaltar el resultado que está aquí. Espero que les haya servido pues, ni tan breve, ¿verdad? Repaso sobre la suma de fracciones. Si tienen algunas dudas, pues ya saben, estoy a sus órdenes en los comentarios. Hay quien en alguna ocasión me preguntó, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, el resultado del sumar la parte fraccionaria nos da un número mixto, una fracción mixta, es decir, nos da una fracción impropia en la cual tengamos que convertir a enteros? Bueno, no hay problema, conviertan a enteros y ese entero lo sumarán a la parte entera que ya calcularon previamente. Pero bueno, en este ejemplo no se dio ese caso. Recuerden, para este caso, lo único que tienen que hacer es suman por separado la parte entera, suman
la parte fraccionaria y luego suman ambos resultados y obtendrán el resultado final. Espero les haya servido, estoy a sus órdenes si tienen alguna duda y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.